Hola, buenos días. Soy Almudena Gallego y os voy a explicar la solución que IFS propone para gestionar los proyectos de forma integrada. La solución que IFS propone se llama Project Based Solutions, que básicamente lo que hace es controlar el ciclo de vida del proyecto. Project Based Solution es un concepto que suministra a los negocios la capacidad de gestionar diferentes parámetros como son coste, tiempo, recursos, control de caja y control de riesgo del proyecto. ¿Por qué es importante? El control del coste hay que poder controlarlo en toda la organización en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Para ello no solo hay que controlar el coste real del trabajo realizado, sino hay que poder controlar el coste presupuestado y el coste del trabajo realizado y el trabajo programado. Todo ello hay que hacer comparativas para los diferentes indicadores de negocio, ver cómo va avanzando nuestros ingresos y gastos. Por otro lado, tenemos que controlar el concepto de tiempo. En este concepto tenemos una serie de dependencias y restricciones de las actividades de proyectos, de forma que el retraso o el adelanto de cualquiera de ellas va a influir en el resto de las actividades de ese proyecto. Y todo eso hay que gestionarlo en todos los departamentos de la organización. Si hablamos de la gestión de recursos, no solo nos referimos a los recursos internos de la propia compañía, sino a los recursos externos. Hay que tener en cuenta que hoy en día existen muchas fases de un proyecto que están externalizados, con lo cual tendremos que hablar de proyectos de colaboración. Además, esos recursos, tanto externos como internos, necesitan una cualificación específica, porque estamos hablando de un trabajo cualificado, como puede ser de ingeniería, puede ser diseño, técnicos, etcétera. Con lo cual necesitaremos además un motor de búsqueda, no solo de cualificaciones de un recurso, de un empleado, sino además de disponibilidad de tiempo. Como caja, lo que entendemos es un control de toda la gestión de presupuestos y de forecast, y llevar una información lo más exacta posible de pagos y cobros. Con riesgo del proyecto, el sistema lo que va a identificar son los 4 estados para una gestión de riesgos eficiente, que sería la identificación de los riesgos, la cuantificación, cómo va a influir en el éxito o no del proyecto, estrategia a seguir para subsanar esos problemas que puedan aparecer y control y seguimiento. De todo ello hay que aprender para luego futuros proyectos hacer buenas estimaciones a cliente. Todos estos conceptos hay que controlarlos en tiempo real para que permitan una visibilidad completa y que permitan a las compañías gestionar el futuro. Es decir, estos indicadores no nos tienen que dar una visión de lo que ya ha sucedido, sino de qué va a suceder. ¿A qué tipo de industrias, a qué tipo de sectores claves estaría enfocada esta solución? Bueno, pues estaríamos hablando los principales escenarios de Project Based Solution de todos aquellos industrias que estén impulsados por una ingeniería contrapedido, como por ejemplo fabricantes de equipos, fabricantes que suministren a defensa o proyectos de ingeniería y diseño. Es decir, todos aquellos donde la parte cualificación de I+D es muy importante, donde el cliente es el que tiene el mando del diseño y nosotros tenemos que realizar toda una buena gestión de revisiones de ingeniería. Y a lo largo de todo ese proyecto de diseño va a estar, hay que controlar muy bien todas las comunicaciones, por ejemplo. Otros serían las mesas de contratación, ¿vale? Proyectos impulsados por mesas de contratación, lo que serían concursos, por ejemplo, la administración pública. Toda la gestión de subcontratas, construcciones, servicios de ingeniería, etcétera. Por otro lado, organizaciones centradas en activos, toda la industria que se dedica a la gestión y explotación de infraestructuras, de instalaciones. Y luego actividades centradas en proyecto, como podríamos estar hablando de consultoras de negocio, consultorías de implantación, etcétera, etcétera. Estas serían básicamente las industrias a las que se podrían beneficiar de una solución como la que IFS aporta.
Si hablamos un poco de lo que sería la organización tradicional, en la organización tradicional estaríamos hablando de departamentos muy segmentados y muy divididos. Serían pues comercial, planificación, ingeniería, compras, producción, etcétera, etcétera. El trabajo sería secuencial, es decir, una vez que comercial hace una detección de necesidades en el mercado, pues pasaría ya a planificación el pedido, se pasaría a ingeniería, aprovisionamientos, instalaciones, etcétera. Todos estos departamentos, bueno, pues con un sistema u otro, irían informando de sus actividades, ¿de acuerdo? Esta sería la organización tradicional. Si pensamos en una organización enfocada en proyectos, tendremos que tener en cuenta que toda la fase de proyectos se inicia ya desde comercial. Es decir, en comercial yo ya tengo que hacer una valoración de viabilidad del proyecto, de si va a ser rentable o no para la empresa, antes de seguir los siguientes pasos. Pero incluso en planificación y en ingeniería tiene que haber un trabajo de retroalimentación. Puede ser que en ingeniería se den cuenta o se dé el caso de que haya desviaciones en tiempo y comercial tenga que volver a negociar los contratos iniciales. Por otro lado, luego pasaríamos a la fase de producción y de construcción. ¿Qué nos estamos encontrando? Que los ERPs que cubren la parte de proyectos cubren bastante bien la parte comercial, planificación e ingeniería y bastante bien la parte de instalación, construcción y producción, lo que sería la parte operativa. Sin embargo, no llega a estar completamente conectado. Con IFS lo que se consigue es que toda la organización esté conectada y trabaje contra un proyecto. Si iniciamos el proyecto desde lo que sería la gestión comercial, estaríamos hablando de algo muy importante que sería la diferenciación de el proyecto de ejecución y el proyecto con una visión comercial, lo que sería el contrato de ventas. Esto es muy importante, que está totalmente separado y es totalmente independiente. ¿Por qué? Porque en el contrato de ventas yo lo que IFS propone es una formulación de todas las capitulaciones y todos los elementos de facturación. Por ejemplo, puede ser por hitos, puede ser por certificaciones, a la aprobación de un diseño de plano, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la ejecución del proyecto, yo todas las actividades y la definición del proyecto la voy a realizar en función de las fases de ejecución y las fases de control, tanto de coste como de progreso. ¿Cómo va a trabajar IFS? IFS va a conectar los elementos de facturación con elementos o actividades del proyecto. Así, si un elemento de facturación va a ser aprobación del plano, una de las actividades será la realización del plano. Cuando ese plano esté realizado al 100%, el departamento de facturación ya sabrá que puede emitir una factura por la aprobación del plano. ¿Qué características tiene este contrato? Bueno, pues este contrato de ventas me va a permitir trabajar contra facturas directas, solicitudes de pago, certificaciones, valoraciones, etcétera. Y voy a poder hacer un análisis en función de progreso, cantidad completa, valor de coste, coste más un margen o una tarifa de venta. Por ejemplo, el valor de coste sería el típico proyecto donde yo estoy facturando el coste de la materia prima, sin llevar un margen. Es decir, directamente el coste que me está pasando el proveedor es el que yo le voy a facturar a mi cliente. O un valor de venta sería pues una tarifa ya establecida. Bien, para cada uno de los elementos yo voy a definir todas estas características. Algo muy importante es que el sistema me va a permitir controlar dentro del proyecto los costes estimados, comprometidos, además del progreso y del realizado, en función, por ejemplo, de las diferentes áreas del sistema, que luego veremos a continuación. Igual que un proyecto, que una ejecución de proyecto está asociado a un contrato de ventas, partes del proyecto pueden estar subcontratadas. De la misma forma, un subcontrato va a tener un control de alcances, de retenciones, progreso y revisiones, exactamente igual que el contrato de ventas. Y contra el subcontratista voy a trabajar exactamente igual, contra certificaciones, solicitudes de pago, facturas, etcétera, etcétera. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Esto va a permitir un control del encurso del proyecto. Esto es importantísimo porque con la combinación de la información de la ejecución del proyecto más la información
de la facturación de ese proyecto, yo voy a saber en qué momento estoy incurriendo en un gasto, en un coste, tengo en producción o está ya en facturación, ¿de acuerdo? Así cuando llega, por ejemplo, material a un proyecto, en el momento en que yo recepciono ese albarán, estoy recepcionando un gasto de ese proyecto. Cuando se realiza un consumo de ese material, pasa a ser coste. Sin embargo, hasta que el cliente no me reconoce ese consumo en el proyecto, no va a estar en producción. Y una vez que estemos ya en la fase de facturación, según condiciones del contrato, ya lo tendría en facturación. Con esto es con lo que va a jugar el sistema para decirme exactamente en qué estado se encuentra mi control de costes del proyecto. Bien, añadir que las opciones de valoración, como he repetido antes, pueden ser por porcentaje de coste de proyecto, de progreso, a precio de venta, coste de venta, cantidad realizada o de forma manual. Y las opciones de facturación, que también van por contrato, puede ser después de emisión de producción, aceptación de certificaciones, realizaciones de pago, facturaciones manual, etcétera, etcétera. La solución IFS para proyectos, podríamos decir que está, como he comentado antes, muy relacionado la parte de ejecución con la parte de contratación. Si ya nos centramos en el proyecto en sí, decir que IFS permite trabajar con plantillas de forma que yo pueda reutilizar información de un proyecto anterior para hacer estimaciones de un proyecto nuevo, copiando absolutamente todas las estimaciones tanto de ejecución como de coste. Voy a poder realizar una planificación del proyecto, planificación de actividades, bien en el propio sistema o enlazando con sistemas externos, bien puede ser en Microsoft Project o Primavera. Voy a trabajar con una planificación de recursos, primero indicando las cualificaciones necesarias y luego realizando las contrataciones desde el área de recursos humanos. Si estamos hablando de la parte de diseño y de ingeniería, IFS va a tener también proyectos de entrega de productos, donde voy a tener conectores desarrollados para softwares de terceros de diseño, como pueden ser CAD, con el propio PDM que aporta IFS. Desde la parte desde la parte financiera, decir que vamos a tener un presupuesto y un forecast de proyecto, donde voy a tener siempre el comprometido frente al realizado y voy a tener indicadores tales como estimado a conclusión o estimado en conclusión, el valor ganado o planificado, el presupuestado, con toda una serie de opciones de reparto de esos presupuestos. Facturaciones por hitos entregables en función de tiempo, precio fijo, bajo certificaciones, etcétera, así como un análisis de riesgo. Aquí lo importante es que la planificación lo que me va a llevar es una conexión de todas las áreas de la empresa hacia el proyecto. Así, por ejemplo, yo voy a tener compras asociadas a actividades de proyecto, facturas de proveedor, voy a tener fabricaciones, órdenes de fabricación o planificación de capacidad. Si hablamos de instalación, construcciones y servicios, estaríamos hablando de órdenes de trabajo y servicios de subcontratación. Además, toda la parte de ingeniería con un control de imputación de tiempo y gastos directos sobre el proyecto. Todas estas acciones o todas estas actividades yo las voy a poder planificar. Según se vayan ejecutando, el sistema me va a controlar la duración de la actividad, me va a controlar la ejecución y me va a dar un porcentaje de progreso, además de un coste. Un coste, en el caso, por ejemplo, de unas compras, cuando existe una solicitud, será un comprometido planificado, cuando está en orden de compra, será un comprometido realizado y así sucesivamente en todas las áreas del sistema. Así que el sistema, ¿qué es lo que va a proponer? El sistema va a proponer cuál es su visión de futuro de ese proyecto. Por ejemplo, si al 10% de ejecución de una actividad de proyecto yo ya tengo un coste incurrido del 80%, el sistema va a hacer una previsión de coste a finalización mucho más alto del presupuestado. Bueno, pues toda esa información la va a suministrar el sistema. Algo muy importante y que no hay que olvidar va a ser que voy a tener tanto recursos humanos como gestión documental disponible en todo el ciclo de vida del proyecto y una información hacia la parte financiera y contable que es la que luego me va a dar todos esos ratios de análisis.
Si nos centramos en la definición de los proyectos, decir que IFS permite una definición multinivel de lo que sería la estructura de desglose de actividades de proyectos. Voy a poder realizar una planificación y programación, definiendo restricciones de actividades, hitos, dependencias y duración. A nivel recursos, voy a tener un coste planificado por cualificación, pero cuando yo ya tenga una persona que lo esté realizando, incluso voy a poder incurrir el coste de su salario como coste de ejecución. Voy a trabajar con capacidades y con calendario de cada uno de esos recursos y es lo que me va a permitir una planificación real del tiempo. A nivel documental, IFS permite trabajar con estructuras de documentos dentro del proyecto. Así yo voy a tener plantillas para adjuntar la documentación, donde voy a tener una serie de seguridades de acceso, de forma que cada departamento aporte la documentación necesaria para la realización de ese documento. Los documentos van a tener gestión de revisiones, aprobaciones y una gestión de estados, que es lo que va a asegurar que la finalización de ese dossier documental es real. Por otro lado, tengo la parte de aprovisionamientos y de fabricación. En estas dos áreas hay que decir que IFS aporta un MRP específico de proyectos, lo que llamamos el Project MRP, PMRP. Es muy importante porque cada director de proyecto va a poder planificar dentro de su proyecto las necesidades de material y el sistema va a generar tanto solicitudes de fabricación como solicitudes de compra para dentro de ese proyecto, de forma que las diferentes áreas, trabajando fuera de ese proyecto, aprovisionando o haciendo compras fuera de ese proyecto, siempre va a ir enlazado y siempre va a ir alimentando y dando información a ese proyecto. El sistema permite compras inventariables, no inventariables, servicios, confirmaciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, voy a poder también asociar órdenes de mantenimiento, órdenes de trabajo, bien correctivas, bien preventivas, a cualquier actividad del proyecto. Todo esto me va a dar un análisis de rendimiento, de progreso y coste, que, como he dicho antes, son los dos indicadores importantísimos con los que yo luego voy a hacer todo un análisis de proyectos. Para este análisis de proyectos, IFS cuenta con herramientas de Business Performance, cuadros de mandos, donde ya tiene una serie de medidas definidas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un portal de empleado, donde estamos viendo diferentes indicadores. IFS ya suministra más de 200 medidas y específicas de proyecto. Por ejemplo, variación en coste, ingreso presupuestado, coste realizado, indicador de rendimiento en coste, de rendimiento en progreso, etcétera. Son indicadores específicos de proyectos que se pueden utilizar.